de Amnistía Internacional acerca del estado de los derechos humanos en el mundo. El informe 2013 de Amnistía Internacional documenta el estado de los derechos humanos en 159 países, específicamente desde enero de 2012 a diciembre de 2012. Resume tanto los abusos contra los derechos humanos como los triunfos logrados durante el año. Ofrece instantáneas regionales de cuestiones fundamentales de derechos humanos y expone datos y cifras claves. La información documentada en el informe es la recopilación de investigaciones a cargo de un equipo independiente de las secciones en los países donde las mismas están permitidas y en aquellos países donde las investigaciones están prohibidas a través de documentos de organizaciones fraternas, como el trabajo de Naciones Unidas. Es decir, la sección paraguaya no interviene directamente, ya que el movimiento tiene como principio la imparcialidad y la objetividad. Les presento al señor Fabián Forestieri, presidente de Amnistía Internacional Paraguay, a la señora Rosalía Vega, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Paraguay, y a la señorita María José Garcete, vicedirectora de campañas de la sección paraguaya. A continuación, veremos un video introductorio acerca de la situación de los derechos humanos en el mundo. La escala de la destrucción es casi inimaginable. Ciudades y pueblos destruidos. Vidas destruidas. Esa es la casa de la familia Alwani, donde mataron a 7 personas, el padre, la madre y 5 hijos. Dicen que hay muchos heridos y que la mayoría son niños. Murieron y cayeron heridos en el mismo sitio al que fueron en busca de seguridad. Siria. El conflicto ha hecho huir de sus casas a 4 millones de personas. Más de 1 millón han salido del país y ahora están en países vecinos, y muchos de ellos están en campos de refugiados. La guerra estaba ocurriendo frente a nosotros. Ya no era bueno. Así que nos vinimos aquí, con la guerra sobre nuestras cabezas. Esperamos que nos vaya mejor aquí. Lo más importante es estar a salvo. No necesitamos mucho. Y no están solos. Alrededor del mundo, los gobiernos y la comunidad internacional están decepcionando a millones de personas más vulnerables. Siria está en los medios de comunicación ahora. No es el único lugar de donde salen refugiados. Hay unos 15 millones en el mundo. Algunos vienen de Somalia, de Afganistán. Hay refugiados palestinos, rohingyas, y todos viven en circunstancias muy difíciles y no saben cuándo podrán volver a casa. En Mali, y en combates para tomar control del norte del país, cientos de personas han muerto, miles han huido. Cuando hay un conflicto y las personas deben huir por su seguridad, las mujeres y niñas parecen ser más vulnerables a las violaciones y a la violencia sexual. Me amenazaron con una pistola. Si no le das tu dinero, te matan. Si no les das lo que quieren, también te violan. La paradoja es que es más difícil que crucen las fronteras los refugiados que las armas que alimentan la violencia y la inseguridad. Hace 2 meses en Nueva York, 20 años de presión ciudadana sobre los gobiernos del mundo desembocaron en un tratado sobre el comercio de armas que tiene por objeto detener los envíos de armas cuando éstas puedan usarse para cometer violaciones de derechos humanos. Tenemos esperanzas depositadas en el Tratado de Comercio de Armas. Creemos que detendrá el flujo irresponsable de armas a aquellos que la utilizan para cometer atrocidades. Pero recordemos que las personas cruzan las fronteras por muchas razones, no solo para escapar de la violencia o pobreza. Y lo que vemos son migrantes que a veces cruzan las fronteras con o sin papeles y muchas veces son abusados y explotados. Muchos países quieren mano de obra barata, pero no parecen dispuestos a reconocer que cada trabajador migrante tiene derechos. Un trabajador también es un ser humano. También tiene su forma de vivir. No es un animal al que se puede encerrar y reprimir.
para obligarlo a trabajar. El éxodo económico hace que decenas de millones de personas se trasladen de un país a otro. Europa está invirtiendo millones de euros en proteger sus fronteras. El efecto secundario es que quienes tratan de entrar suelen ser detenidos y discriminados, y se les niega sus derechos humanos básicos. Algunos gobiernos dicen que tienen derecho a actuar como estimen oportuno por los intereses de sus ciudadanos, pero olvidan que los derechos humanos son fundamentales y no son negociables. El mundo se está transformando en un lugar muy peligroso para los refugiados, migrantes y desplazados. Por tanto, la comunidad internacional y los líderes políticos tienen que aceptar la responsabilidad compartida de proteger los derechos de estos millones de personas. Buenas noches a todos, a todas. Me toca a mí este año presentar el informe a nivel mundial, a nivel internacional. Este video es bastante gráfico sobre lo que está pasando en el mundo. Quisiera destacar también en el video que ustedes habrán visto a algunos de los investigadores que incluso en zonas de conflicto están trabajando y llevando a la investigación y al registro de las violaciones a los derechos humanos en un sentido de objetividad e imparcialidad, lo que le hace a Amnistía, que hace 50 años siga siendo la organización de derechos humanos más prestigiosa. En la perspectiva global del informe de Amnistía Internacional este año, gira en torno a un mundo que es absolutamente pasivo hacia una problemática que afecta a 214 millones de personas que son los migrantes. Existen refugiados y desplazados, existen migrantes que están siendo tirados a la suerte de constituirse en una segunda categoría de personas. Esto tiene que ver con muchos de los grandes debates que se dan a nivel de la comunidad internacional. Muchos gobiernos, muchos estados siguen justificando este tipo de violación a través de conceptos trasnochados sobre lo que implica la soberanía de los estados. Amnistía Internacional lo que viene a decir en este informe es que las personas, más allá de las fronteras, de sus propias fronteras, siguen siendo seres humanos y tienen derechos humanos. Y el mundo los está olvidando. Es por eso que ni ética, ni jurídica, ni políticamente es justificable que la comunidad internacional siga sosteniendo que el concepto de soberanía justifica el abuso y la violación de los derechos humanos de las personas. Existen crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo. Uno de los ejemplos más claros y otro año perdido en el 2012 ha sido el año en Siria. Siria es un país que tiene aproximadamente 20.800.000 habitantes, de los cuales se plantea que para finales de este año la mitad de sus habitantes serán refugiados o desplazados internos. Personas que han huido por condiciones inhumanas que afectan absolutamente su dignidad de ser humano. Y la comunidad internacional, a nivel de Naciones Unidas, ha sido incapaz de asumir el escrutinio universal a nivel diplomático y político y no ha podido hasta hoy ejercer la presión diplomática y política que como organización de derechos humanos venimos exigiendo, específicamente en este caso que creemos que es la muestra más clara de la situación de lo que está ocurriendo en otros países como Mali, como Sudán del Sur, incluso en el continente americano, lo que está pasando en Colombia con los desplazados internos por el conflicto que vive también ese país. Amnistía Internacional también hace hincapié en la situación en este informe de aquellas personas que no necesariamente son refugiados, es decir, no son personas que han sido perseguidas por lo que son o por sus convicciones, sino aquellas personas que han ido en busca de un mejor futuro económico. Los trabajadores migrantes. Estos trabajadores migrantes sufren todo tipo de explotación
incluso en sus peores grados hasta podríamos hablar de esclavitud, y han sido tratados indignamente en numerosos países que incluso se denominan desarrollados. Ustedes saben que el 80% de los migrantes en el mundo van a países en vías de desarrollo. Los países desarrollados, aquellos que debieran ejercer la solidaridad internacional, solamente son receptores del 20% del flujo de migrantes anuales. Y los países, y según datos del Banco Mundial, que me parece un dato muy gráfico también sobre esta problemática, 3 veces es el nivel de aporte a los países en desarrollo y países pobres que producen estos migrantes al de la cooperación de los países desarrollados. Es decir, estamos en un mundo que, producto de la desigualdad, de la discriminación y de la violencia, encuentra en este grupo colectivo de personas, estamos hablando de los refugiados migrantes, tal vez al grupo de personas con mayor violación de derechos humanos. Y dentro otra vez de este grupo de migrantes, desplazados y refugiados, encontramos en aquellas personas que aún ni siquiera tienen estatus jurídico y que son realmente aquellas que son absolutamente violentados en su dignidad. Me gustaría también decir algunas otras cuestiones sobre este tema, que es el tema, digamos, en el que el enfoque de Amnistía se hace exhaustivo en este informe. Y tiene que ver con los controles, con los muros, con las vallas, con los controles indignos que se ejercen en algunos países denominados desarrollados, como es el caso de la Unión Europea, donde personas que van en busca de asilo son destinadas a centros de detención, y otras, como lo que ocurre en el Mediterráneo, estamos hablando de 1.500 personas que mueren en el mar Mediterráneo en busca de un asilo en Europa. Son personas que también son tratadas debido a la justificación de la soberanía del Estado y debido a esta justificación de encontrar en los migrantes archivos expiatorios de problemas estructurales del sistema financiero y económico global, encuentran en esto realmente situaciones aberrantes. Amnistía Internacional hace mucho hincapié y plantea 3 cuestiones que creo que son centrales para superar este drama. Uno, un abordaje de derechos humanos que se tiene que dar en aquellos organismos que están destinados a cumplir una función central en la comunidad internacional. Y hablamos de Naciones Unidas. No es posible que países como Rusia y China hayan sostenido alianzas y hayan permitido que Siria no haya procedido a evitar ataques civiles a millones de personas y que se sigan cometiendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y otro tipo de violación de derechos humanos. Por otro lado, es bueno hablar de la solidaridad internacional. Los países y aquellos en desarrollo tienen mucha mayor obligación de dar ese sentido de solidaridad internacional que necesita una problemática que, como decíamos al comienzo, afecta a 214 millones de habitantes de este planeta. Y por otro lado, y una cuestión que dejé al final, porque creo que es una cuestión que tiene que ver con algo que está arraigado en la cultura y la conciencia de casi todos los pueblos lastimosamente, que tiene que ver con superar esa visión hacia el migrante, del culpable de muchos de los problemas, y que surge de discursos populistas y nacionalistas cimentados en la cuestión racista y xenofóbica, que ven en esto no un problema de derechos humanos, sino un chivo expiatorio. El informe de Amnistía también, y creo que de manera muy astuta este año, abarca una cuestión que tiene que ver con el manejo del mundo virtual, con la Internet, como una cuestión que tiene que ver también con la discusión de la soberanía, ¿verdad? La soberanía puesta no solo en el tráfico de mercancía, esa paradoja que es mucho más fácil en este mundo que las
mercancías y las armas pasen libremente fronteras y los seres humanos no. Y hablar también de una herramienta que en los últimos años, y lo que nos ha mostrado la primavera árabe, esas redes que surgen a partir de los avances de la tecnología, permite a que los estados también puedan ver en ello una potencialidad para visibilizar y para que todos los seres humanos puedan accionar y activar en relación a esta y otras problemáticas. Me gustaría también poder decirles que el informe no se circunscribe solamente a nivel internacional al tema exclusivo de los refugiados y migrantes, sino que Amnistía, a través de su investigación, ha emitido una serie de datos y cifras en este informe que giran en torno a cuestiones que para mí también son esenciales y me gustaría leerlas. Según este informe de Amnistía del 2012, 112 países torturaron a sus ciudadanos en el año pasado. 101 países reprimieron el derecho de su ciudadanía a la libertad de expresión. 155 países votaron a favor de la adopción del Tratado de Comercio de Armas en la Asamblea General de Naciones Unidas. Un hecho trascendente con el cual nosotros hemos embanderado la campaña por mucho tiempo y al cual le ponemos mucha ilusión que sea superador de grandes problemas que provoca el tráfico y el comercio ilegal de armas. 80 países se sometieron a personas a juicios injustos. 57 países tuvieron presos de conciencia. 21 países llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales en 2012. Al final del 2012, más de 2/3 de los países ya habían abolido la pena de muerte en su legislación en la práctica. Y esto es otro punto que también en cierta medida tiene que ver con el trabajo de muchísimo tiempo en materia de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad en 2012 siguieron cometiendo homicidios ilegítimos. En 36 países, hombres, mujeres y niños fueron desalojados de viviendas. En 31 países hubo desaparición forzada. 12 millones de personas eran apátridas en el principio del 2012 y 15 millones de personas están actualmente como refugiadas. Este informe de Amnistía, planteado desde todas estas aristas y tomando el enfoque central que se le da este año a la situación de los desplazados, refugiados e inmigrantes, parece ser desolador. Parece un informe oscuro y nada esperanzador sobre el futuro de la humanidad en cuestiones que son centrales y que afectan directamente al destino de cientos de millones de personas. Pero no es así, porque lo que tiene este informe de Amnistía es que tiene la posibilidad también de poder calibrar el avance que se da en algunos sitios del orbe acerca de cuestiones que son tan centrales como la pena de muerte, como el tráfico de armas, como la discriminación a colectivos. Y también, y muy orgullosamente lo puedo decir, este informe, 50 años después del surgimiento de Amnistía, es una manera de dejar más testimonio de una organización que hoy tiene 6 millones de activistas y que tiene expertos, investigadores que sufren riesgo, como es el caso también de Donatella Rivera, que le veíamos en el video, que ha sido apresada, que ha tenido que ingresar y ser detenida varias veces en Siria, en Egipto, en la primavera árabe. Ese tipo de personas que forman parte de este movimiento y que siguen dispuestas a ejercer presión, a investigar, a registrar, porque estamos seguros que es la acción conjunta de millones de personas de todo el mundo la que pueden hacer un mundo diferente. Yo creo que en ese sentido el informe de Amnistía pareciera ser desolador, pero tiene ese grito de una organización que hace 50 años viene diciendo al mundo: aquí estamos y estamos dispuestos a seguir encendiendo nuestra vela. Gracias.
toca presentarles el informe de Amnistía Internacional con relación a nuestro país. En ese sentido, les quiero decir que durante todo el año 2012, Amnistía Internacional manifestó preocupación por diversos asuntos en materia de derechos humanos, pero en particular nos hemos centrado en la cuestión de la administración de justicia y los derechos de los pueblos indígenas. Nuestra organización recibió denuncias según las cuales el sistema de justicia en nuestro país carecía de independencia e imparcialidad, en particular en lo relativo a la investigación por la muerte de 11 campesinos y 6 policías en el marco del conflicto en el distrito de Curuguatú en el año 2012. Asimismo, en diciembre del mismo año se presentaron cargos en contra de 14 campesinos. Estos campesinos fueron también presentados cargos contra ellos con relación al tema de asociación criminal e invasión de inmueble. A Amnistía Internacional realmente le preocupa la falta de imparcialidad en esta investigación, ya que según hemos constatado, solamente se centra en la actuación de los campesinos. Asimismo, hemos recibido denuncias de torturas de varias de las personas que han sido detenidas en el marco del conflicto en Curuguatú, y hasta el término de este informe no han habido constancias de que se haya abierto ninguna investigación sobre ellas. Con relación a los derechos de los pueblos indígenas, si bien hemos detectado avances en la reclamación de tierras de algunas comunidades indígenas, a otras se les siguió violando sus derechos. Por ejemplo, a la comunidad Yaqui Axa, que por suerte pudo lograr la restitución de sus tierras ancestrales a principios del año pasado, y después de bastante tiempo esperamos que en el mes de junio de este año puedan retornar a sus tierras, cumpliéndose así gran parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2005. A la comunidad Sahuayamaxa se le siguió negando sus derechos. La comunidad decidió el 21 de marzo de este año retornar a sus tierras ancestrales, después de haber vivido más de 2 décadas al costado de una carretera en terribles condiciones. La comunidad Sahuayamaxa tomó esta determinación por la falta de medidas efectivas por parte del Estado paraguayo para la devolución de sus tierras ancestrales. Las tierras de la comunidad Sahuayamaxa siguen estando en manos privadas. Por otro lado, también Amnistía Internacional durante el año 2012 preocupó el intento de desalojo ocurrido a una comunidad indígena del distrito de Itacurú, que es la comunidad indígena Abá Guaraní, que contaba con más de 30 familias. Hemos recibido denuncias de que la Policía Nacional inclusive incendió varias de las chozas de esta comunidad indígena. Finalmente, me gustaría referirme a una cuestión que tiene que ver con un pedido a los legisladores de nuestro país. Existen actualmente en el Congreso 2 anteproyectos de ley que son fundamentales para la ciudadanía paraguaya. Una de ellas es la Ley contra toda forma de discriminación, que se encuentra en la Cámara de Senadores desde el año 2007. Y la otra es la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres basadas en asimetrías de género, que se encuentra en la Cámara de Diputados desde noviembre del año pasado. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. A mí me toca presentarles las principales preocupaciones de Amnistía Internacional que serán presentadas a las autoridades electas posterior a la toma de posesión el 15 de agosto. Si bien conocen, Amnistía Internacional lanzó una campaña previa a las elecciones denominada Votar por Vos, Votar por los Derechos Humanos, donde solicita a las autoridades electas tomen 4 preocupaciones de Amnistía Internacional en materia de derechos humanos. En ese sentido, una de las primeras preocupaciones es justamente pedimos que se asegure el pleno respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas, como ya mencionaba Rosalía, donde lo que le pedimos principalmente es que se tomen todas las medidas necesarias de manera a cumplir a cabalidad lo que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los 3 casos, en el caso de Yaqui Axa, Sahuayamaxa y Xamot Casec. Por otro lado, le pedimos que creen mecanismos transparentes y eficientes para dar solución a las demandas de tierras ancestrales que también otras comunidades están requiriendo, ¿verdad? El segundo punto es justamente también velar por la administración de una justicia independiente e imparcial, y ahí solicitamos se realicen las investigaciones pertinentes, específicamente sobre el caso Curuguatú, para poder aclarar la muerte de las 17 personas que incluyen a los campesinos
Y pedimos también que se garantice y se respete justamente todo lo que tenga que ver con desalojo forzoso, de manera a poder proteger a las víctimas que sufren de desalojo forzoso en nuestro país. En el tercer punto, lo que pedimos es justamente que se respete y protejan los derechos sexuales y reproductivos de todos y todas sin discriminación. En este sentido, solicitamos que haya acceso a la salud, ¿verdad?, a las personas, acceso seguro y asequibles que estén disponibles sin restricciones para mujeres y niñas, y por sobre todo solicitamos que haya una educación integral a la sexualidad, que las mujeres y niñas y todas las personas de nuestro país sin discriminación puedan acceder a la educación, a la información sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Y por último, solicitamos que se ratifiquen prontamente algunos instrumentos internacionales que Amnistía viene trabajando hace años, y que puedan estas justamente también adecuarse a las normas internas. Como por ejemplo, es necesario que Paraguay apruebe una ley contra toda forma de discriminación, y por otro lado, en materia de lo que pedimos ratificación, es que se ratifique el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo que queremos destacar, enfatizando estos puntos, es que justamente estas peticiones van a ser las líneas de trabajo que la sección paraguaya va a seguir en los próximos años, y vamos a estar velando para que se cumpla. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Buenas noches, soy Santiago de la agencia EFE. Quería consultarles sobre Curuguatú, no sé si lo pronuncio bien. Quería saber una opinión más sobre cómo está discurriendo la investigación, o hay una vista preliminar que será dentro de poco. ¿Qué opinión les merece? Si cree que realmente el trabajo de la justicia paraguaya esclarecerá algo. Bueno, vamos a empezar por ahí y tengo unas cuantas más. Okay. Bueno, con relación al caso de Curuguatú, en particular nos preocupa esta investigación porque creemos que si hubo un enfrentamiento entre dos partes, ambas partes tienen que ser investigadas. O sea, para que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo, que toda la ciudadanía paraguaya y toda la comunidad internacional se sigue preguntando qué es lo que pasó en Curuguatú. Entonces, lo que dice Amnistía Internacional en este informe es de que pedimos que las autoridades nacionales se aseguren de que esta investigación sea completa, en primer lugar, porque eso es lo que está faltando, que sea imparcial y que sea independiente. No es posible que solamente el foco de esta investigación se dirija a la actuación de los campesinos. No estamos ni a favor ni en contra, porque sabemos que ha ocurrido algo muy grave que tiene que ver con una cuestión de derechos humanos mucho más grave que el enfrentamiento que ocurrió, ¿verdad? Tiene que ver también con una cuestión de derechos humanos de larga data, que tiene que ver con una cuestión de la reforma agraria en nuestro país, ¿verdad?, sobre desalojos forzosos y una serie de cuestiones que tienen como foco la violación a los derechos humanos de muchas personas en nuestro país. No sé si Fabián quiere complementar. Simplemente sobre el tema de Curuguatú, decir que Amnistía Internacional, ¿qué hizo? Desde el primer momento de estos trágicos sucesos que conmovieron al país, que podemos decir que conmovieron también al mundo, Amnistía Internacional lo que hizo fue un seguimiento muy cercano. En noviembre del año pasado hemos tenido la presencia en Paraguay de una misión especial sobre este tema. Esta misión de Amnistía ha recabado datos de las familias campesinas, de las víctimas, ha ido hasta organismos del Estado, ha mantenido charlas a nivel de la Fiscalía, incluso con el fiscal de la causa, ha mantenido también conversaciones con la Procuraduría General de la República y ha podido compilar una serie de documentos y de testimonios de las víctimas, que es el que permite que Amnistía pueda aseverar lo que está aseverando en esta conferencia, que es básicamente decir, la sociedad paraguaya y la comunidad internacional esperan que se sepa la verdad, y esa verdad tiene que venir de una investigación que tiene que ser exhaustiva, imparcial e independiente. Y lo que hasta hoy vemos es que uno de los grupos
que formó parte de esos trágicos sucesos es el que está siendo investigado y no así la otra parte. Y creemos que en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática, es sumamente importante que las fuerzas de seguridad rindan cuentas, porque en cierta medida es el que permite certificar la calidad del Estado de Derecho. Es decir, las fuerzas de seguridad están atenidas a normas nacionales, a cuestiones que tienen que ver con compromisos internacionales que el Estado paraguayo suscribió en materia de uso de la fuerza. Y eso es lo que Amnistía piensa. ¿Fue intencionada o provocada por algún poder político o económico la matanza de Curuguatú? Bueno, Amnistía Internacional lo que hace es, como organización de derechos humanos, se enfoca específicamente en los hechos. No parte de ninguna presunción ni establece ningún tipo de premisa ni hipótesis que tenga cualquier tipo de componente que sea exógeno al del análisis del fenómeno que se dio, que fue que 17 personas, ciudadanos paraguayos, han fallecido. Y es lo que a nosotros nos preocupa. Nosotros creemos que todos y todas queremos saber realmente qué pasó en Curuguatú. Entonces, ¿cree o no cree que se fue provocada la matanza por algún poder político? No tenemos opinión porque nuestro trabajo no gira en torno a un análisis político, sino a un análisis de hecho desde una perspectiva de derechos humanos. Por eso digo, igual, con todos los datos recabados últimamente por su organización, quizá podrían... No, es que no tenemos un concepto porque no tenemos análisis político. Todo lo que formamos parte, tanto en Paraguay como a nivel global, del movimiento internacional, somos personas que tenemos una expertise que va determinada al análisis del escrutinio desde una perspectiva que tiene que ver con tratados, convenios, normas que son de derechos humanos. Y no partimos de ningún tipo. Y creo que fuimos muy claros en establecer cuál es la preocupación, que es el de la independencia desde el punto de vista de que ambas partes sean investigadas. Y con respecto al nuevo gobierno, ¿creen que ayudará a mejorar la situación de los derechos humanos en Paraguay, el gobierno de las partes? Nosotros no es que creemos, nosotros vamos a exigir, como exigimos a todos los gobiernos que han pasado en la historia de este país desde la amnistía, tiene presencia propia como sección desde el año 91. Nosotros vamos a exigir, lo haremos formalmente, visitaremos al presidente electo, llevaremos las miles de firmas que hemos juntado, que ha sido un éxito esa campaña de la cual la vicedirectora de campaña habló. Queremos llegar hasta él, poder contarle, decirle que hay cuestiones que son pendientes y que tienen que ver con la reputación de nuestra nación desde el punto de vista del respeto pleno a los derechos humanos. Es decir, no se puede pretender plantear el destino de una nación, de su desarrollo, de su evolución económica, política y social, no poniendo en el centro a las personas que la habitan. Y las personas que la habitan tienen sentido cuando se da vigencia a los derechos humanos. Gracias a todos, a todas por haber estado hoy. Decirles simplemente que como Amnistía Internacional en Paraguay seguimos teniendo el compromiso de velar, de custodiar, y creo que este informe del 2013 nos encuentra en un momento que es muy interesante, porque en este proceso de transición hacia un nuevo gobierno nos da nuevas fuerzas para traer al frente, como bien dice también el informe, viejas deudas que tiene el Paraguay en materia